Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte de Yoshua, el capítulo 24, que es el último capítulo. La primera parte, si alcanzaron a verlo, del capítulo. Estábamos hablando esencialmente de cuál iba a ser la reacción de Yoshua. Ahí está Ilana, a ver si puede entrar ahora. ¿Cuál iba a ser la reacción de Yoshua respecto a lo que estaba pasando, respecto a la falta de liderazgo? Y ahora vamos a ver cuál es la reacción del pueblo. Yoshua critica mucho al pueblo en la primera parte, como vimos, lo critica cariñosamente, pero lo critica al pueblo en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver que el pueblo responde con fidelidad. Y la última parte vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la muerte de Yoshua y la sucesión, que es básicamente uno de los problemas centrales que tiene el libro. Yoshua no deja un sucesor. Moshe dejó un sucesor, dejó a Yoshua. Yoshua no deja un sucesor, por lo menos no claro. Y evidentemente eso va a dar lugar a todo el nacimiento después de lo que sería el libro de Shoftim, que ya pronto, si Dios quiere, lo empezaremos a ver. Estoy tratando de ver, empalmar los horarios, que convengan lo mejor posible a todos, buscar si puede ser el martes un poco más tarde. Bueno, estoy viendo un poquito de paciencia con eso y lo vamos a resolver también. Pero vamos a ver entonces cómo responde el pueblo y vamos a ver con sorpresa que Yoshua parece bastante incrédulo. Vamos a compartir pantalla naturalmente. Hola Ilana, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, Natalio? Bien, Ilana, bien, bien. A Dios gracias, bien. Vamos a compartir. Ahí pueden ver, ¿sí? ¿Pueden ver Yoshua? No, ¿Sí? yo no veo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. No vamos a Sí. leer todo, obviamente vamos a partir de donde llegamos, el versículo 15, que ya empieza ya de alguna manera. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver el capítulo. Perfecto, veo perfecto. Muy bien. No, 24, sí, 15. Sí, era Ok. el 24 el último, y vamos a ver los últimos versículos, a ver si podemos llegar, porque son muy ricos. Y dijo, entonces el pueblo respondió y dijo, fuera de nosotros semejante cosa. O sea, cuando dice semejante cosa es porque Yoshua, el temor que tenía es que el pueblo caiga de vuelta en idolatría. Que dejemos de servir al Eterno para servir a otros dioses. Ahora, ¿en qué se fundamenta Yoshua? Porque el comportamiento del pueblo a lo largo de todo el libro, lo que hemos visto hasta acá, ha sido bueno. Inclusive en los capítulos que no hemos visto, no hemos tenido ningún problema de desviación idolátrica. ¿Cuál es el temor? ¿En qué se basa? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Entonces vamos a ir viendo y analizando básicamente esta cuestión. Eh, entonces el pueblo respondió, es decir, Abarbanel recalca que fue el pueblo el que se apresuró a responder. No esperó a escuchar la opinión de los ancianos de Israel, ni sus príncipes, ni sus jueces, que eran los que Josué invocó en un principio, cuando vimos el comienzo del capítulo, ni sus oficiales que habían sido convocados por Josué, el pueblo a través de ellos mismos, de alguna manera. Y dijo el pueblo, fuera de nosotros semejante cosa que dejemos de servir al Eterno para servir a otros dioses. O sea, la respuesta es firme, tajante, categórica, así lo demuestra el texto del versículo. Y sin lugar a dudas, no hay duda, no hay vacilación. ¿Sí? No están dispuestos a romper el pacto que sus padres concertaron con Dios en el Sinaí. O sea, que no vemos en un fundamento hasta ahora, no vemos la lógica de Yoshua ni el temor en qué se basa. Nótese además de que todo el pueblo es el que responde. Esto es lo que también tiene que llamar la atención. No es que todos se pusieron de acuerdo, pero evidentemente acá el texto está remarcando de que alguien o algunos se hicieron de vocero y respondieron al unísono. Porque el verbo está en singular. O sea, si es el pueblo es plural, pero sin embargo aparece el verbo en singular. Y dijo en lugar de, y dijeron, no es que dijeron en plural el pueblo, dijo el pueblo insinuando que todas aquellas personas pensaban lo mismo, como un solo individuo, como el monte Sinaí, como dijimos ya varias veces, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel en el monte Sinaí acampó como un solo pueblo. Eran 12 tribus, pero estaban unidas esperando la entrega de la Torá. Eso es muy conocido. Acá vemos que más o menos lo mismo. Se repite este fenómeno. Vamos a ver acá el 17. Porque el Eterno nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,
de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales delante de nuestros ojos, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y de todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y la pregunta que surge acá es casi obvia. ¿Acaso el pueblo tiene que decirle a Yoshua Nunca tuvo la casa algo que es sucia, natural? tiene toda la casa sucia. Algo que ya vemos claramente que Yoshua lo No puede vivió. quedar tan Hay, sucia. hay un ruido, no sé si es Claudia que está hablando. Eh, La cocina, no, ¿Puedo no. silenciar? Ahí está. Eh, entonces, Yoshua tiene que esperar que el pueblo le diga esto. ¿Acaso Yoshua no fue un protagonista directo acompañando a Moshe y vio todos los milagros, las maravillas? Fue espía, volvió, defendió la causa. A él hay que decirle una cuestión así, algo de este tipo, explicar lo que vimos en Egipto y las señales y los milagros y todo lo que Dios se reveló. Veamos, dice, tanto Abarbanel como Malvin, los dos grandes comentaristas medievales, dividen el argumento de la respuesta en cuatro partes. Y dice así, porque el Eterno, la primera, nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dejaron de ser esclavos del faraón para pasar a ser servidores de Dios. A él le pertenecen. Él es su amo. O sea, primero no hay ninguna duda de que está ratificado, de que Dios fue el que lo sacó y por lo tanto la lealtad es incólume, no va a modificarse, no va a cambiarse por más desviaciones que hayan podido tener en el desierto los padres de ellos. Segundo, el cual ha hecho estas grandes señales, milagros, delante de nuestros ojos. Por lo tanto, a Él le deben todo y no es digno de ser mal agradecido. ¿Cómo no vamos a ser mal agradecidos con quien nos dio todo? Y comportarse mal con quien nos dio. Tercero, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Ellos mismos han comprobado que Él va por el camino de Dios, es bendecido. ¿Por qué entonces abandonar a Dios bondadoso y compasivo? En otras palabras, si no fue bien, ¿para qué vamos a cambiar? Si no fue bien con este Dios, ¿para qué vamos a buscar otros dioses? Todo esto casi es como no diría un reproche a Yoshua, pero es de sentido común que se lo están diciendo y es lógico. Cuatro, de todos los pueblos por los cuales pasamos, y nosotros hemos sido testigos de los pueblos que pasaron en el desierto, desde los Amalequim, desde Og, Melegabashán, desde los demás reyes que tuvieron que luchar, sí, y los Moabim y las maldiciones que Bilam las transformó en bendiciones. Hubo enemigos, sin embargo, a pesar de las desviaciones, están en el camino. Él es el que nos hizo heredar la tierra, precisamente porque no fuimos en los caminos de esos pueblos. No nos desviamos. Amagamos, hubo amagos de nuestros padres, es verdad. Cuando decían volver a Egipto por las ollas de carne y de pescado y de comida y gefilte fish y todo lo que había, pero no, al final no volvimos. No volvimos a Egipto, ¿sí? Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Dice que nos sacó a nosotros, pues había entre ellos gente que había salido de Egipto, todos aquellos que eran menores de 20 años cuando salieron. Claro, todavía en el libro de Yoshua, con los 7 años de conquista, perdura gente que vio los hechos que sucedieron en el desierto. No todos murieron en el castigo que Dios les aplicó por el tema de los espías. Las mujeres no, los levim no, los menores de 20 no. Es decir, que evidentemente eso los acompaña también. ¿Sí? Entonces, acá esto ya lo hemos dicho, eh, la tierra de Egipto, la casa de... Así es como ellos ven aquella tierra. Egipto es la tierra de la esclavitud, nada más lejos, ellos se sienten lejos de esto. Justo lo contrario de la generación del desierto, que la veía como la tierra buena en donde se podía comer gratuitamente pescados y sandías. O sea, Egipto era lo mejor, el mejor restaurante de categoría 5 estrellas, pero igualmente se confió en el Dios de Israel. Entonces, ¿para qué dudar tanto? Esto es lo que está básicamente diciendo. Veamos qué dice acá el versículo 18. Y el Eterno echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al Emorí, que es, por citar, ya dijimos, un ejemplo del más poderoso de todos los cananeos, que habitaba en la tierra. También nosotros serviremos al Eterno porque Él es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, acá ya está ratificado lo que habíamos dicho, ¿sí? Acá trae todo lo que la Torá nos está diciendo, lo que era el temor a la idolatría. Yo no quiero entrar ahora a entrar en detalles, pero podemos ver mínimamente algunos aspectos. Dice, de esta manera responden a los dos puntos que nombró Yoshua.
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a esto respondieron, a la idolatría, Él es el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto. Es decir, ya no tienen nada que ver con esa tierra ni con sus dioses. El tiempo pasó, pasaron los años, 38 del desierto y 7 años de la conquista de la tierra. Es mucho tiempo como para dudar. Con respecto a la segunda parte, a los dioses del Emorí, a esto le respondieron diciendo, y el Eterno echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al Emorí que habitaba en la tierra, es decir, la que ellos conquistaron. Es decir, que el Dios de los Emorí ni siquiera pudo proteger a su pueblo de que no sean expulsados de su propia tierra. Por lo tanto, no se trata de un Dios ni nada parecido, es un ídolo sin fuerza. El motivo por el cual, y acá lo dijimos, se menciona al Emorí es porque es el pueblo más fuerte de todos los cananeos. Esto lo vimos ya en otro momento, Data Mikra lo trae nuevamente. También nosotros serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Esto viene a propósito de lo que dijo Yoshua, mas yo y mi casa serviremos al Eterno. Es por eso que dice también nosotros, tal como Yoshua, también ellos harán así. O sea, es una ratificación de lo anterior. Versículo 19. Y entonces Yoshua dijo al pueblo, hasta aquí la argumentación del pueblo. Yoshua tiene que volver a responder. Yoshua todavía no está, como diríamos, 100% convencido. Quiere un pacto. Quiere renovar el pacto del Sinaí. Quiere volver a reafirmar el Brit, el pacto. Entonces Yoshua dijo al pueblo, no podréis servir al Eterno porque Él es un Dios sagrado y Dios celoso es, no tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces Joshua le dijo, bueno, esto ya lo vimos acá, ¿sí? Esa posibilidad es inadmisible, pues la Torá ya había especificado que no existe la opción para futuras generaciones de abandonar el pacto. O sea, ¿para qué otro pacto si ya está claro que el pacto de Abraham en adelante y ratificado en el monte Sinaí no iba a ser abandonado? Podría una parte del pueblo echarse a perder, pero el pacto como tal no iba a poner en peligro la existencia del pueblo, ¿sí? Responde Data Mikra, y voy salteando algunos versículos para poder llegar y avanzar más. Responde Data Mikra, que al ser que anteriormente el pueblo argumentó que servirían a Dios, pues Dios obró para ellos muchos milagros. Yoshua no quiere que sirvan a Dios solamente cuando les conviene, sino que deben servirlo en toda situación. Acá tenemos entonces el motivo de la desconfianza de Yoshua. Yoshua no es que teme solamente que el pueblo vuelva a caer en idolatría. Yoshua dice, el pueblo cree porque ve milagros. El día que Dios deje de mostrar milagros, el pueblo va a dejar de creer. Esto lo podemos traspolar al día de hoy, ¿no es cierto? Con el pueblo de Israel. Hay judíos creyentes que no necesitan de ver el milagro de la presencia divina porque creen en profundidad, porque estudiaron, porque lo vivenciaron, porque por el motivo que sea. Y hay otros judíos que no creen porque no ven, no entienden o no comprenden o no pueden entender o no han estudiado. Ahora, si Dios se les apareciera, perdón por lo que voy a decir, y les golpea la puerta de la ventana y dice, permiso, yo soy tu Dios, que vos no creías en mí, la persona va a creer o no va a creer. Naturalmente que va a creer, porque lo ve, lo percibe a la vista. Pero Dios no tiene imagen, entonces no puede aparecer, sino que Dios actúa con acciones, ¿sí? Pero hay una parte del pueblo de Israel que hasta el día de hoy se ve que necesita más que la creencia o el estudio o los milagros y solamente cree cuando ve. Como dice el refrán vulgarmente, ver para creer, que es lo que mucha gente dice. Yo creo en lo que veo, si no lo veo, no puedo creer. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia y es la crisis o una de las crisis que hoy atraviesa el pueblo de Israel. Porque Él es un Dios sagrado y celoso. A Barbanel explica que al decir Dios sagrado se refiere a que es un Dios elevado, sublime. ¿Quién puede servirlo? Y por otro lado, o sea, ¿quién puede llegar hasta Él? Y por otro lado, Él no tolerará los pecados del pueblo. Esto ya está anticipado. No obstante, continúa Barbanel, el pueblo de Israel en realidad sabe que el servicio divino no es tan complejo y que Dios mismo ya los ha perdonado en más de una oportunidad que el pueblo se rebeló contra él. Esto lo hemos visto varias veces. El pueblo se rebela contra Dios en el desierto por lo menos en 7 veces. Malvin, en cambio, dice que se refiere a que el servicio divino no debe ser para alcanzar alguna recompensa. Y esta es
discusión del Talmud, ¿no? La discusión del Talmud de Pirkei Avot, si debemos servir a Dios para tener una recompensa o debemos servirlo a Dios porque realmente creemos y sabemos que esa es la recompensa. No estamos esperando todo el día servirlo a Dios para ser recompensados en este mundo o en el venidero. ¿Sí? Dios sagrado, es decir, que está por sobre cualquier cosa terrenal, ni tampoco se trata de servirlo para evitar el castigo. O sea, no es solo un tema de castigo o de bendición o de buenas acciones, sino que es algo de sentido común. Cuando dice no tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados, rebeliones se refiere a aquellas transgresiones que la hacen a propósito. Por eso, fíjense cómo cuida el Tanaj cada palabra. Una cosa es una rebelión y otra cosa es un pecado. Para ir en contra de Dios. O sea, una revuelta es en contra a propósito. Pecados, Getaim, se refiere a transgresiones que hace sin querer o impulsado por el Yetzer Hara, el mal instinto, pero no con la intención de ir contra Dios. Esto es importante separarlo, porque hasta el día de hoy también uno puede infligir porque quiere, tiene ganas o lo que sea, y otro puede decir, bueno, hago esto porque no sabía, entonces es menos grave de alguna manera. Hace esta separación, ¿sí? Vamos al 20. Si dejareis al Eterno y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Yoshua continúa advirtiendo al pueblo acerca de los riesgos, ¿sí? Él se volverá y os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. ¿Qué significa esto? Abarbanel sostiene que el motivo por el cual recuerda el bien que les había hecho hace alusión que el castigo que merecen es más grave, pues no solo han transgredido el mandamiento de Dios, sino que se han comportado en forma desagradecida. Es decir, que Dios dio mucho más de lo que el pueblo pudo dar. O sea que todavía Dios fue bastante indulgente con el pueblo de Israel a pesar de su comportamiento y de los castigos que tuvo en el desierto. Era de esperar que fuera aún más duro y sin embargo Josué dice no lo fue. Vuelve a diálogo. Esta vez Yoshua, ¿sí? Perdón, el pueblo. Fíjense cómo otra vez dice, y dijo el pueblo, o sea, el pueblo unido, como todo. Y dijo el pueblo de Yoshua, no, sino que al Eterno serviremos. Si tenías alguna duda de que íbamos a practicar alguna idolatría con alguien o con algo, o que solo por milagro o por lo que fuera, acá se trata de lo que se llama Ebed Adonai, el siervo de Dios, que es lo que seguía Isaías capítulo 53. Si ustedes pueden leer en casa Isaías y Yeshayahu capítulo 53, van a encontrar lo que es el concepto filosófico religioso de Ebed Hashem, lo que significa ser un siervo de Dios, lo que significa creer en Dios y adorarlo en todo momento, en cada momento o en los momentos que hay que hacerlo. ¿Sí? Y acá dice, otra vez, segunda oportunidad. La respuesta del pueblo es tajante y concisa, sin poner ningún pero a condición. Malvin sostiene que la respuesta del pueblo es mucho más profunda, esta vez, la segunda vez que la primera vez, y se refiere a que dicen categóricamente que no van a servir a Dios esperando recibir a cambio alguna recompensa o para evitar el castigo, sino que al Eterno serviremos, es decir, sin ninguna condición. Servirán a Dios porque consideran que eso es lo más importante y elevado, sin condición alguna, como habíamos establecido. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Eterno, y Lana está con problemas para entrar, entra y sale, de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, nosotros mismos somos los testigos de esta situación. ¿Y Josué qué dice? Vamos a ir acelerando más. Ahora pues, quitad los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al eterno Dios de Israel. ¿Cuáles dioses ajenos? Si dijimos que hace rato abandonaron la idolatría, o por lo menos no está visibilizada, o en todo el libro no hemos visto ni una sola práctica idolátrica, y hace rato, desde la época del desierto, que no caen en todos estos temas. Entonces, acá dice, vamos a ver qué dice. Abarbanel explica que no debemos pensar que el pueblo tenía ídolos o dioses paganos con ellos. No cargaban estatuas, sino que la intención de Yoshua es decirle que por ser que ellos han elegido servir a Dios de una manera tan alta, como han expresado en el versículo anterior, entonces es apropiado que se quiten de la mente
todo tipo de pensamiento. Ya no es solamente la estatua, sino que la idolatría penetra también la mente. Ritos o costumbres que tenían los paganos. Es por eso que inmediatamente continúa diciendo Yoshua, inclinad vuestro corazón al eterno Dios de Israel. Esto de inclinar el corazón significa de que el corazón esté sometido, ¿sí? Lo hacemos con los tefilim, en la cabeza, en el corazón. Malvin concuerda plenamente con lo que dijo Abarbanel y agrega, inclinad vuestro corazón al Eterno. Se refiere a que el Eterno es el Dios de Israel, es decir, ellos no tienen ningún intermediario, ni fuerza, ya sea natural o cósmica, que los guíe o los influencie fuera de Dios. Por lo tanto, es solo a Dios a quien deben servir sin ningún intermediario, ya sean ángeles, personas fallecidas o cosas por el estilo. Esto es muy importante que tengamos en cuenta y ustedes lo saben, porque muchas veces mucha gente se confunde y dice, bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a rezar a la tumba de tal o cual rabino, en Tiberíades o en tal lugar, en la tumba de Rabbi Akiva o Rabbi Shimon Bar Yochai, en Merón. Hay que explicarle muy bien a la gente, al judío no observante o menos observante, que uno no está rezando a la persona o al rabino que murió, sino que uno de alguna manera está buscando la intersección de los méritos de él para poder ser receptivo de los beneficios. Pero no es que hay una adoración, y esto es muy complejo porque la gente tiende a pensar que hay desviaciones idolátricas en el judaísmo. Que pueda haber algún grupo que pueda tener alguna desviación, siempre existe. Existió en la historia judía también, lo hemos visto con Shabbatai Tzvi, el falso Mesías, que no fue el único, fueron otros más también, que también el pueblo terminó de adorar. Lo vemos en el cristianismo. Jesús, ¿qué fue? Sino un falso Mesías también. Y vemos que parte de los judíos lo siguieron. O sea que la tendencia está a transformar a algunos personajes en figuras intermediarias. Pero debemos ser claros con la gente y decirle, el rezo del judío al Dios de Israel no tiene ni necesita intermediarios. El rezo es directo de la persona. Ni el Hazán es intermediario. El Hazán es un vocero, pero no es un intermediario. No me exime de obligaciones que uno tiene a la hora de hacer tefilá. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos nosotros en claro para explicárselo a otros, porque si no, mucha gente vuelve a insistir, no entiende por qué, cómo es que tantos miles de personas van a Meromo cuando se podía ir ante estos malditos misiles del Hezbollah. Es lo que dice Rambam en el quinto principio de la fe. Solo a él es apropiado alabar y servir y difundir. ¿Sí? Su excelsitud y cumplir sus preceptos y no cualquier otro que esté por debajo de él, ya sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, puesto que todos ellos son limitados. No son ellos los que juzgan ni poseen libre albedrío para actuar como les place, sino solo a Dios es digno de glorificar. Un rabino enseña, un rabino ayuda, un rabino asesora, pero no debe ser glorificado. Eso es muy importante. Asimismo, no es correcto apelar a nadie para que nos sirva de intermediario, lo dijimos recién, sino solo a Dios. ¿Sí? Muy bien. Después, eh, entonces, Yoshua y el pueblo respondió por tercera vez, fíjense la insistencia de Yoshua. Al eterno vuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Le están diciendo a Yoshua, te lo decimos por tercera vez. ¿Cuánto más te lo tenemos que decir? Y el versículo 25 dice, entonces Yoshua, que todavía aún no estaba conforme, concertó un pacto con el pueblo ese mismo día y púsole estatutos y leyes en Shem. Acá tenemos algo complicado. Por un lado, dice Yoshua concertó un pacto. ¿Qué? Ya había un pacto. Teníamos el pacto de Abraham, como dijimos, y tenemos el pacto del monte Sinai. ¿Qué otro pacto necesitamos? Al contrario, son los cristianos que hablan de un nuevo pacto, por eso hablan del Nuevo Testamento y nosotros mal llamamos Antiguo Testamento. No hay para nosotros Antiguo Testamento, Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Nosotros tenemos pacto siempre con Dios y cuando se hace el Brit Milá es la renovación de un pacto milenario, no es un nuevo pacto, ¿sí? Entonces acá dice Yoshua, concertó un pacto con el pueblo en ese mismo día y púsole estatutos y leyes en Shem. Acá tenemos el otro problema. ¿Qué significa que puso estatutos y leyes? ¿Acaso no estaba la Torá? ¿Qué? ¿Yoshua escribió
y agregó cosas a la Torá. Yoshua escribió algo más que su propio libro de Yoshua. Yoshua escribió Alajá. Yoshua hizo filosofía judía. Tenemos un problema acá. Tenemos que verlo porque es problemático. Y dice así, Malvin explica que no se refiere a que hizo un nuevo pacto y anuló el anterior, sino que tal como Moshe en varias ocasiones renueva el pacto entre Dios y el pueblo, así también lo hace Yoshua que aprendió de Moshe, justo ahora que todo el pueblo acaba de recibir por su propia voluntad y de manera altruista todos los preceptos de la Torá. De esta manera, refresca la memoria colectiva del pacto y se logra un compromiso personal. En el futuro, bueno, nos quedan 10 minutos. Calculo que no llegaremos a terminar de verlo. Bueno, vamos, me voy a tratar de acelerar. En el futuro veremos que los profetas y varios de los reyes adoptan esta misma actitud y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, Shlomo, cuando inaugura el templo de Jerusalén, ¿sí? El primer templo, hay una renovación del pacto. O sea, cada generación o muchas generaciones renuevan, pero eso no viene a cambiar. Y para responder acá y que no nos quedemos con la duda, y puso estatutos y leyes en Shem. La mayoría de los comentaristas sostienen que lo que Yoshua hizo en ese momento es explicar los preceptos de la Torá. Esto sí está permitido, pues muchos de ellos solo podían cumplirse en la tierra de Israel, algo que Moshe no entró, y Moshe, por lo tanto, podría no saber explicarlo bien. Luego que la conquisten, Yoshua ya la conquistó y hay preceptos inherentes a la tierra de Israel. Por lo tanto, eran nuevos para ellos. A eso hace referencia con los estatutos. Y aclararles cómo se pone en práctica en la tierra de Israel. Shemitah, Yobel, etcétera, etcétera. Ciudades para los que matan a personas, ¿sí? Que se escapan, ciudades refugios, Arei Miklat. Malvin agrega que además de las leyes de la Torá, Yoshua les estipuló preceptos de carácter rabínico, o sea, es como que amplió conceptos talmúdicos para poder resguardar los preceptos de la Torá. Es lo que dijeron los sabios del Talmud. Por ejemplo, hay quien dice que uno de los estatutos que les impuso se refiere al texto de la segunda bendición de Birkat Hamazon. Esto es uno de los comentaristas, lo trae en el Talmud, que Birkat Hamazon, que tiene cuatro brajot, la segunda es Yoshua el que la hizo, de alguna manera. A esto se refiere y da como ejemplo, entonces vemos de lo que sería agregar. Y escribió Yoshua estas palabras, el 26. Seguimos hasta que se corte. Y escribió Yoshua estas palabras, ¿sí? En el libro de la ley de Dios. O sea que Yoshua aparentemente, al igual que Moshe, terminó de escribir su libro. Ustedes recuerdan los últimos 8 versículos del libro de Devarim, la discusión que hay, si los escribió Yoshua o los escribió Moshe. Y hasta el día de hoy sigue esa discusión y hay opiniones diferentes. Ahora se ve que Yoshua también termina de narrar su muerte, su propia muerte. Y tomó una piedra grande, la piedra siempre es símbolo de pacto y de perdurabilidad, levantóla allí debajo de un roble que estaba en el santuario del Eterno, en Shem, en ese lugar del Shem. El roble hace lugar a Jacob también, no vamos a entrar ahora en mayores detalles porque no tenemos tiempo, y dice así, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí que esta piedra será para vosotros por testigo, pues ella ha oído todas las palabras del Eterno. Nosotros ya hemos visto en capítulos anteriores de Josué, cuando cruzaron el Jordán, cómo puso 12 piedras por pacto, también por presencia, que él ha hablado con nosotros, y será testigo contra vosotros, para que no renegaréis de vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada cual a su heredad, o sea que ya estaba la tierra dividida en capítulos anteriores que naturalmente no hemos podido ver, pero cada uno empezó a volver. Y después de estas cosas, a ver si podemos llegar, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, a la edad de 110 años. ¿Sí? Acá también, fíjense, eh, fue denominado el mismo título con el cual Moisés, siervo de Dios. Ningún otro individuo en todas las escrituras fue denominado así. Y esto nos habla del alto nivel de Yoshua, como seguidor de Moshe. ¿Por qué Yoshua no designa un sucesor tal como lo hizo Moshe en su momento? La gran pregunta. En general, es muy difícil explicar los motivos a ciertos sucesos que nos relate que la Biblia prefirió no especificarlos debido a que el texto no nos revela las razones por las cuales Josué no designó un heredero, a pesar que tuvo hijos, pero no los nombra. Solo podemos especular acerca del motivo por el cual esto fue así, teniendo en cuenta que son solo especulaciones y que tal vez solo alguna vez o tal vez ninguna de ellas sean correctas. Algunos opinan
que el motivo por el cual no designa un sucesor fue porque Yoshua estimó que era imposible designar un líder en ese momento por el temor a que esto divida las tribus y que no iban a aceptar un líder que sea de otra tribu, o sea, para mantener la unidad del pueblo. Otros opinan, y esto es muy interesante porque en Shoftim, jueces, cuando empecemos, si Dios quiere, en diciembre, ahí vamos a ver que el gran problema del libro es la división del pueblo. Otros opinan que el motivo por el cual Yoshua no nombró un sucesor es porque no había nadie capacitado para hacerlo, no tenía gente preparada. Es por eso que no puede pedir a Dios que nombre un sucesor si no hay nadie que tiene esa capacidad. Obviamente que dejar el pueblo acéfalo no es una opción. Es por eso que prefiere dejarlo en manos de los ancianos, como lo nombró al final de los versículos que lo leímos el capítulo pasado, a Pinjas. Pinjas todavía vivía, pero ya era un hombre grande. Por otro lado, si bien Josué hizo la tarea, aún quedaban cananitas viviendo entre medio de las tribus de Israel, tal como lo relató antes. Sin embargo, los sabios del Midrash no tienen miramientos con Josué y sostienen que en este punto se equivocó y que debió haber terminado la tarea hasta el final, y exigiendo y ocupándose él mismo de que se cumpla lo que Dios había encontrado en Shemot. Cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra de Canaán, al cual vosotros vais, pues será la ruina para ustedes. Y esto lo insisto, lo vamos a ver que esto que dice Shemot se va a dar en el libro de Shoftim. La ruina, seguir otros dioses, para que no os aléis con el morador de la tierra, ni te prostituyas tras tus dioses. O sea, hay una velada crítica a Yoshua porque no dejó un servidor. Y enterraronlo en el borde de su posición en Timnat Serach. Hoy está el lugar de la tumba de Yoshua. No es un lugar de la gente, donde la gente vaya muy seguido a hacer tefilá. Lamentablemente está en territorio que están bajo dominio palestino, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gash, muy cerca de Shechem. Para no entrar, Gash también significa volcán, como una zona volcánica, ¿sí? Y sirvió a Israel el Eterno todos los días de Yoshua y todos los días de los ancianos que vivieron después de Yoshua y que sabían todas las obras del Eterno que había hecho por ellos, y enterraron en Shem los huesos de Yosef que los hijos de Israel habían traído de Egipto, recién ahí, en la parcela del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Shem, etcétera, etcétera, y fue por heredad para los hijos de Yosef. Recién ahí se va a cumplir todo lo que ya aparecía en Bereshit. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, recuerden ustedes, y lo enterraron en la colina de Pinjas, su hijo, que le fue dada en el monte de Efraín. Y acá vemos que claramente, no tenemos tiempo de analizarlo, pero vemos que esencialmente el pueblo de Israel en la época de Yoshua, por los motivos que vimos, queda acéfalo de liderazgo. Y entonces, para cerrar, si nos da el minuto, y el libro de Yoshua comienza con la muerte de Moshe, siervo de Dios, con la promesa de que el pueblo va a heredar la tierra. Y concluye el libro unos 28 años más tarde con la muerte de Yoshua, siervo de Dios también, con la promesa parcialmente cumplida y el pueblo asentado parcialmente en la tierra, en paz y fraternidad entre ellos por el momento, pues fueron en los caminos de Dios y sus leyes guardaron y a Dios solo a Él se apegaron y en Él confiaron. Pero, vuelvo a insistir, y se va a cortar, vamos a ver que esto va a ser temporal y cuando veamos Shoftim ya básicamente vamos a entender un poco más esta cuestión. Solamente hasta que se corte, estoy analizando cuál puede ser la mejor de las fechas o de los días o el horario. Ustedes ya me dieron alguna pista, voy a tratar de congeniarlo con mis horarios. Mi preferencia sería, después si quieren me lo escriben, mi preferencia sería, decía, sería, puede ser martes o puede ser jueves, pero más tarde, para cuando más gente esté en casa. Me parece que las 19 horas todavía es temprano. Quizá podría ser a las 20 o 20:30. Analicémoslo un poquitito más a ver cuál es la mejor conveniencia para esto. Bueno, ya se va a cortar. Gracias, les mando la grabación apenas ya la tenga. Gracias por estar allí. Creo que ha sido interesante el libro de Yoshua. Y que, bueno, esperemos que Shofim, que es un libro también apasionante, también nos pueda traer muchos temas interesantes. Justamente Shoftim nos va a traer distintos jueces, distintos tipos de liderazgo. Hasta ahora hemos tenido liderazgos monolíticos como Moshe y Yoshua, que fueron uno seguidor del otro. Pero vamos a ver que Shoftim es completamente diferente y cada Shofet tiene una particularidad, vicios y virtudes, y las vamos a ver. Les agradezco a ustedes la paciencia por estar y por aportar.
Así que bueno, las dejo. Y gracias, Ana, muchas gracias. Y les voy a enviar, no creo que hoy estoy superado realmente, ahora tengo otra charla, y les voy a enviar mañana la grabación completa ya del capítulo para que lo puedan tener completo y lo puedan pegar una leída, un repaso junto con el capítulo anterior. Que estén muy bien, que tengamos paz y tranquilidad y buenas noticias y que podamos seguir estudiando y ampliando el círculo de gente que quiera estudiar. Coméntenlo si realmente les interesó y fue interesante. Por ahí se puede acercar otras personas más que quieran empezar desde Shoftim, que es un libro apasionante. Y vamos a estudiar, que es lo más lindo de todo, hacernos tiempos para estudiar. Gracias, más altos de vuelta, Ana, y nos estamos encontrando.